El primer viento del 1 de noviembre de 1891 no golpeó la cabaña desde arriba. Llegó desde abajo. Junto a la estufa, el viejo Boone levantó la cabeza y emitió un gruñido grave hacia la pared norte. Un sonido instintivo y profundo, la advertencia de alguna criatura invisible que se escabullía dentro de la casa. Keyan Whitaker despertó de golpe. El viento de la estepa ya no solo aullaba afuera. Ahora se movía debajo de las tablas del suelo. Una corriente aguda e invisible, fina y fría como un arroyo en enero. Salió de la cama, se arrodilló y presionó la palma de su mano desnuda contra una grieta del suelo. La madera estaba fría como el metal. Junto a la estufa, Caleb dormía acurrucado bajo mantas de lana. A su lado, los ojos de Miriam permanecían cerrados, pero una mano descansaba inconscientemente sobre su vientre crecido, protegiendo al niño aún no nacido incluso mientras dormía. Keyan se levantó y miró por la ventana. A la pálida luz de la luna, el círculo de piedras sin terminar alrededor de los muros de madera parecía una extraña y triste construcción en la estepa abierta. Estaba solo a medio terminar. En ese momento entendió una cosa con absoluta claridad. Si el invierno llegaba antes de que el muro de piedra estuviera terminado, el niño en el vientre de Miriam podría no llegar a ver la primavera. La carrera ya no era contra la piedra y el mortero. Era el alto precio que se cobraba por un error apresurado del pasado. La cabaña de los Whitaker se construyó rápido después de un año de sequía. Demasiado rápido. Los troncos de álamo se encogieron antes de que terminara el primer invierno de verdad. El viento encontraba fácilmente las grietas. La nieve se filtraba bajo los muros en finas líneas blancas que se derretían en el suelo durante el día y se volvían a congelar firmemente después del anochecer. El enero pasado se formó hielo junto a la cama misma. La estufa ardía casi cada hora de la noche, pero el calor se desvanecía tan rápido como llegaba, como agua arrojada sobre una piedra seca. Entonces llegó la noche en que la chimenea falló. Una fuerte corriente descendente empujó el humo de vuelta a la cabaña tan rápido que la linterna desapareció entre una niebla gris. Miriam se dobló en dos, tosiendo en la oscuridad, mientras Callie lloraba sin poder respirar. Keyan forzó la puerta contra la tormenta. La nieve estalló en el interior. El polvo blanco corrió por el suelo junto con el viento. Después de aquella noche, dejó de culpar solo al frío. Empezó a observar cómo se movía el aire. Para romper esas corrientes invisibles, recurrió a los materiales más pesados e implacables que pudo encontrar. Fue una decisión que pronto llamó la atención de todo el valle. Para septiembre de 1891, la gente de Black Elk Basin comenzó a frenar sus caballos cada vez que pasaban por el rancho de los Whitaker. No porque la cabaña pareciera impresionante, sino porque se veía extraña. Cada pocos días, Keyan Whitaker aparecía a lo largo del lecho seco al sur de la cuenca, arrastrando en un trineo otra carga de basalto, negro hasta la cima. Las piedras eran tan pesadas que dejaban surcos profundos en la hierba de la estepa a su paso. Algunas piezas eran lisas por las antiguas aguas de inundación, otras procedían de las estanterías rotas de pizarra cuesta arriba. Los hombres que acarreaban leña para el invierno al principio lo observaban en silencio. Luego comenzaron las bromas. Decían que el tipo se estaba construyendo una nevera de piedra, que seguramente pensaba que las piedras quemaban más caliente que el pino. Keyan ignoró todo eso. Apilaba cuidadosamente el basalto junto a la cabaña, escogiendo las piezas más planas para la superficie exterior y la piedra más pesada para la zanja de los cimientos. Un día, Wat Mercer, dueño de un rancho de ganado cuya propiedad estaba a 2 millas al oeste de la cuenca, detuvo su caballo junto al muro sin terminar y se quedó allí, observando durante varios minutos. El revestimiento de piedra ya alcanzaba casi la altura de la cintura a lo largo del lado norte de la cabaña. Pero lo que más inquietaba a Watt no era el muro en sí. Era el espacio vacío detrás de él. Un estrecho hueco separaba la piedra de la cabaña de álamo. En algunos lugares, lo suficientemente ancho como para meter la mano. Watt finalmente se acercó y frunció el ceño al verlo. ¿Qué sentido tiene dejar aire ahí? ¿Demonios?, preguntó. Keyan siguió trabajando, hundiendo el mortero en la grieta sin levantar la vista. El viento de la estepa rodó sobre la cresta detrás de ellos, inclinando la hierba seca hacia el suelo por un momento antes de seguir su camino. Junto a la puerta, Miriam Whitaker estaba envuelta en un chal de lana. Una mano descansaba sobre su vientre con el niño que llevaba. Watt miró desde el muro inacabado a su rostro. La confusión en su expresión se convirtió lentamente en algo más pesado: preocupación. Watt Mercer finalmente desmontó y se acercó con la cautela de alguien que examina algo inestable. Presionó su guante contra una de las piedras de basalto. Incluso bajo el débil sol otoñal, la piedra ya se sentía fría. «Esa cosa retendrá el invierno como una bodega», dijo.
Keyan siguió trabajando en silencio. El mortero cubría ambas manos casi hasta las muñecas. Colocó otra pieza plana de pizarra en su sitio y la presionó suavemente con el mango de la llana. Guad señaló la cavidad estrecha detrás del muro. La nieve se meterá ahí, la humedad se congelará, y todo este revestimiento se convertirá en un bolsillo de frío muerto. Negó con la cabeza una vez. Estás envolviendo piedra alrededor de madera. Estás construyendo una tumba, no una casa. Las palabras no contenían crueldad, solo certeza. Guad había sobrevivido a 20 inviernos en el territorio de Montana confiando en lo que se podía ver claramente. Madera gruesa, bancos de césped, techos bajos, combustible seco. Esas cosas tenían sentido. Esto no. Tengo hombres que podrían ayudarte a rellenar los cimientos antes de las primeras heladas, continuó. El estiércol con césped retiene mejor el calor que cualquier piedra. Junto a la puerta, Callie estaba en cuclillas junto a un montón de basalto, apilando piedras más pequeñas en torres torcidas y pequeñas mientras Boone observaba desde el porche. Por un momento, Guad miró al niño y luego a Miriam, de pie detrás del bajo el chal. La preocupación en sus ojos se profundizó. Keyan finalmente habló, sin levantar la vista. El frío no es lo que entra primero. Guad frunció ligeramente el ceño, a la espera. El viento de la estepa volvió a rodar sobre la cresta, produciendo un sonido susurrante de hierba seca contra las piedras bajas. Keyan levantó otra pieza de pizarra. El viento lo lleva. Años atrás, antes de Black Elk Basin y de la cabaña en la cima, Keyan Whitaker había trabajado en los campamentos de plata de Idaho como ayudante de Gideon Pique, un viejo cantero de Cornwallis conocido por construir ahumaderos que permanecían secos durante los inviernos de montaña. Gideon nunca explicaba las cosas como lo hacían los maestros de escuela. Enseñaba con el clima. En las tardes más crudas, hacía que los jóvenes trabajadores se quedaran fuera de los cobertizos y mantuvieran las manos cerca de diferentes juntas de las paredes hasta que pudieran sentir donde desaparecía el calor más rápido. No donde el aire se sentía más frío, sino donde se movía. Una noche de invierno, Gideon llevó a Keyan a una pequeña bodega de raíces construida contra una ladera de granito, muy por encima de los campamentos. Afuera, los vientos de la montaña gritaban a través del paso con tal fuerza que arrancaban la nieve suelta de las vigas del techo. El sonido atravesaba la oscuridad como acero, rasgándola. Dentro, casi nada se movía. Gideon encendió una vela y la colocó junto a la pared interior. La llama permanecía completamente quieta, ni siquiera temblaba. El calor sobrevive donde el aire está muerto, dijo en voz baja el viejo cantero. Mostró a Keyan primero la gruesa carcasa exterior de piedra, luego la cavidad estrecha detrás de ella, y luego las aberturas de ventilación escondidas bajas bajo los cimientos y altas bajo la línea del techo. La presión del viento golpea la pared exterior, explicó. El aire muerto retiene lo que queda detrás. La piedra absorbía la débil luz solar durante el día y la devolvía lentamente después del anochecer. Pero la verdadera protección venía de la inmovilidad. Aire atrapado sin movimiento. Aire incapaz de llevarse el calor. Luego Gideon se arrodilló junto a una de las ventilaciones inferiores y raspó la humedad y la suciedad de la junta con el pulgar. Atrapa la humedad dentro de estas paredes, advirtió, y el invierno convertirá todo esto contra ti. Keyan nunca olvidó esa parte, ni una sola vez. El muro alrededor de la cabaña de los Whitaker nunca debía ser sólido. Esa era la parte que nadie entendía. Keyan cavó primero una zanja de drenaje de casi medio metro de profundidad a lo largo de los lados norte y oeste. Rellenó el fondo con grava gruesa sacada del lecho del arroyo antes de colocar las piedras de basalto más pesadas de los cimientos por encima. Más abajo, a lo largo del borde exterior, construyó una hilera corta de piedra en faldón inclinado, diseñada para romper la nieve arrastrada antes de que se apretara contra los cimientos. Nada en este trabajo sucedía rápido. Cada pocos pies dejaba estrechas aberturas de ventilación escondidas entre las piedras. Otras estaban más arriba, bajo la línea del techo, colocadas con cuidado para que el viento no pudiera soplar directamente a través de la cavidad. Un día, Callie observaba mientras él dejaba otro hueco entre dos piezas de pizarra y frunció el ceño. Pensé que el viento era lo que se detiene. Keyan presionó el mortero en la junta con el borde de la llana. Lo es. Entonces, ¿por qué dejar agujeros? La pregunta flotó un momento bajo el viento constante de la estepa que se movía sobre la cresta. Keyan finalmente miró la cavidad estrecha entre la cabaña y la carcasa de piedra. Porque la humedad atrapada mata más lentamente que el frío, dijo. Junto a la puerta, Miriam dejó de coser sin darse cuenta. Estaba ocupada cosiendo pequeños trozos de lana gastada de una de las viejas camisas de invierno de Keyan.
La tela estaba destinada al niño aún no nacido. Durante unos segundos, solo observó cómo trabajaba su marido. El muro de piedra se levantaba lentamente alrededor de la cabaña, no denso, no hermético, respirando. Esa noche, la temperatura cayó por debajo de cero por primera vez en la temporada. Boone dio vueltas alrededor de la estufa y luego se acurrucó junto a las mantas de Caleb. Pero incluso entonces, el viejo perro seguía negándose a dormir cerca de la pared norte. La primera helada fuerte llegó temprano en octubre. Al amanecer, se formó una fina capa de escarcha a lo largo de la junta norte inferior dentro de la cavidad de la pared. Kellyanne lo notó de inmediato. La humedad se había acumulado allí durante la noche y no había podido salir lo suficientemente rápido a través de las ventilaciones bajas. Si las heladas más profundas llegaban antes de que la junta se secara adecuadamente, el hielo en expansión comenzaría a agrietar el mortero desde el interior. Peor aún, la piedra húmeda podría empezar a conducir el frío directamente a la pared de la cabaña. Un puente frío. Desmontó parte de la sección antes del desayuno. Trozos de mortero semicongelado cayeron a la zanja de grava abajo mientras un vapor pálido se elevaba de la junta abierta al aire de la mañana. Wade Mercer pasó por casualidad justo cuando Kellyanne clavaba un cincel en otra sección fresca. El dueño del rancho observó en silencio un momento antes de negar con la cabeza. «¿Te lo dije?», dijo. «La piedra suda más frío que la madera». Esta vez, el muro parecía menos un plan y más un error. Pero Kellyanne nunca le respondió. En lugar de eso, ensanchó la abertura de drenaje inferior. Luego mezcló una mezcla de cal más pesada en el siguiente lote de mortero y reconstruyó la sección desde los cimientos hacia arriba. Para el mediodía, una nieve fina comenzó a sentarse suavemente en la zanja de grava. Kellyanne se quedó un largo rato mirando la junta reparada, sin moverse. 2 días después, Evelyn Rohr llegó con el correo semanal envuelto en una cartera de cuero espolvoreada de blanco y camino. Estuvo mucho tiempo estudiando el muro norte, sin terminar antes de hablar. La mayoría de la gente le preguntaba a Kellyanne por qué construía con piedra. Evelyn preguntó algo completamente diferente. «No estás construyendo para el calor», dijo en voz baja. «Estás construyendo para la inmovilidad». Kellyanne la miró. Realmente la miró. Era la primera vez que alguien entendía la diferencia. Junto a la pared oeste, Callie convenció a Boone para que se acostara sobre una manta vieja, junto a la sección de piedra recién terminada. El viejo perro dio una vuelta, luego se bajó lentamente sobre las tablas del suelo y se quedó allí. Miriam lo notó antes que nadie. Sus ojos se movieron del perro dormido a la pared junto a él. Luego, sin darse cuenta, sus manos resbalaron de su vientre por primera vez en semanas. La primera semana de noviembre llegó con un viento duro que parecía no importarle el trabajo detrás de las paredes de la cabaña. La carcasa de piedra estaba terminada. Fea, no perfectamente alineada. Algunas secciones seguían siendo ásperas, dentadas porque Kellyanne había insistido en el grosor por encima de la apariencia. Cada losa de basalto y pizarra se colocó con un propósito. Sin embargo, la estructura parecía más una barricada que una casa. La estepa misma cambió. Los pájaros desaparecieron de la cresta. El aire se espesó. Boone comenzó a caminar alrededor del perímetro de la cabaña en círculos cautelosos. Incluso los antílopes bajaron la cabeza mientras se deslizaban hacia el barranco lejano, sintiendo la tormenta que se acercaba. Kellyanne recorrió el perímetro, comprobando las ventilaciones, la zanja de drenaje y el tiro de la chimenea. Cada medición y observación confirmaba que el sistema estaba listo, o tan listo como podía estar. Sin embargo, el silencio tenía peso. El mundo exterior parecía pesado, como si contuviera la respiración. Esa noche, Kellyanne durmió a intervalos cortos, despertándose por el crujido de la grava afuera, el susurro del viento doblando la cresta, y el gruñido bajo de Boone reflejando la tensión que sentía pero no podía expresar. La naturaleza había notado la cabaña, no con furia, pero tampoco con misericordia. Dio la vuelta, la inspeccionó y decidió que había llegado el momento de probarla. Desde el porche, bajo el cielo gris y denso, Kellyanne miró las juntas de mortero medio terminadas, los bordes dentados de la piedra atrapando la débil luz de la luna, y entendió completamente la carrera que estaba a punto de comenzar. Cada movimiento del viento, cada susurro de la hierba seca, parecían amplificados. La tormenta era paciente, calculadora e imparable. Todo lo que quedaba era ver si la carcasa que había construido podía sobrevivir a su juicio. La primera ventisca verdadera llegó antes de lo que nadie en la cuenca esperaba. No creció lentamente, no dudó. Golpeó como un muro invisible, cayendo desde el norte, estrellándose contra la cresta con una fuerza que arrasó la hierba suelta de la estepa durante cientos de metros. Kellyanne Whitaker se movió rápido.
Arrastró los barriles de agua dentro de la cabaña. Selló las puertas con tela. Cubrió la pila de leña con una lona pesada. Cada movimiento era preciso, cada acción calculada. Entonces la tormenta golpeó con toda su fuerza. El primer sonido no fue el viento, fue el raspado de innumerables copos de nieve arañando la superficie de la carcasa de piedra, como miles de uñas arrastrándose sobre la roca. Caleb despertó sobresaltado. Sus ojos se abrieron por completo. Boone saltó junto a la estufa, gruñendo hacia la chimenea como advirtiendo a Kellyan de lo que se avecinaba. En un minuto, una corriente descendente empujó la primera bocanada de humo de vuelta a la chimenea. No tan fuerte como el invierno pasado. No lo suficientemente fuerte como para asfixiar la cabaña, pero sí lo suficiente para confirmar algo para Kellyan. La naturaleza había encontrado la primera debilidad que probar. Miró la chimenea. La llama de la lámpara tembló ligeramente, pero se mantuvo. Miró el muro de piedra norte. La nieve se presionaba contra él como una criatura viva. Miriam apretó a Caleb contra sí, envolviéndolo en sus brazos. Sus ojos se lanzaban hacia la puerta, luego de vuelta al fuego. Kellyan lo entendió. Esto era solo el principio. La batalla había comenzado en serio, y la cabaña que había construido sería juzgada en cada pulgada de aire, cada junta de piedra, cada ventilación que llevaba calor a través de la cavidad hueca detrás de las paredes. Cerca de la medianoche, Kellyan notó que la ventilación norte inferior comenzaba a desaparecer bajo la nieve acumulada. Eso lo asustó más que el viento mismo. Si el flujo de aire debajo de la cavidad se detenía por completo, la humedad dejaría de salir. Las juntas inferiores se congelarían firmemente, y una vez que suficiente frío se condujera a través de la piedra húmeda, todo el sistema de la pared podría empezar a succionar el calor hacia adentro, en lugar de retenerlo. Agarró su abrigo y la barra de hierro junto a la puerta. En el momento en que salió, la tormenta lo golpeó de lado. La visibilidad casi desapareció por completo. El polvo blanco giraba en la oscuridad con la suficiente fuerza como para quemar la piel expuesta como vidrio roto. Boone huyó una vez desde la cabaña, pero se negó a seguirlo en la ventisca. Kellyan avanzó a la fuerza a lo largo de la pared norte, una mano a la vez. La nieve ya había cubierto la ventilación inferior con una costra de hielo. Cayó de rodillas y clavó la barra en la acumulación de hielo. Trozos congelados se rompieron y desaparecieron al instante bajo la nieve a la deriva. Otra ráfaga lo golpeó con tanta fuerza que lo arrojó contra la carcasa de piedra. Y allí, en medio de la pared blanca, entendió algo importante. La cabaña detrás del muro ya no temblaba. El viento ahora golpeaba la piedra. Ni la madera, ni las juntas, ni las tablas del suelo. La carcasa estaba recibiendo toda la fuerza de la tormenta. Kellyan ensanchó la ventilación inferior casi 2 pulgadas más. Luego colocó una losa de pizarra inclinada junto a la abertura para desviar el polvo suelto del canal de flujo de aire. Cuando logró abrirse paso de regreso al interior, su abrigo estaba blanco de hielo. No dijo casi nada. Solo puso una mano sobre la pared norte. Luego miró la lámpara junto a la estufa. La llama estaba más recta que antes. A mediados de la segunda noche, Caleb despertó por razones que al principio no pudo explicar. Permaneció inmóvil bajo las mantas, escuchando la tormenta. Entonces se dio cuenta de lo que faltaba. El pequeño vaso de estaño que colgaba junto a la estufa ya no golpeaba contra el clavo en la pared. El invierno pasado hacía clic y temblaba con casi cada viento fuerte. Toda la cabaña solía temblar cuando las tormentas de la estepa golpeaban la cresta. Las tablas del suelo vibraban, las juntas de las paredes silbaban. Incluso el marco de la cama crujía levemente durante las ráfagas más fuertes. Ahora no había sonido. Boone dormía estirado junto a la pared oeste, su nariz escondida bajo su cola. Ya no evitaba el lado norte de la cabaña. Antes del amanecer, Miriam apartó con cuidado una manta de lana de las piernas de Caleb. Un pequeño movimiento, casi inconsciente, pero nunca se habría atrevido a hacerlo durante el invierno anterior. Kellyan revisó la pila de leña interior poco después y se quedó allí en silencio, contando lo que quedaba. Habían quemado mucho menos combustible de lo que esperaba para una tormenta tan fuerte. Sin embargo, se negó a confiar en la victoria demasiado pronto. Durante otra inspección en el exterior de la cavidad, encontró una pequeña grieta que comenzaba a formarse a lo largo de una junta de mortero inferior junto al faldón de drenaje. Presión de congelación y descongelación. Pequeña, manejable, pero real. La tormenta no había dejado de probar el muro. Cuando Kellyan regresó al interior, Boone ya había levantado la cabeza del sueño, y en algún momento antes del amanecer, Miriam se había quedado dormida en la mecedora sin una mano apoyada protectoramente sobre su vientre.
El tercer día de la ventisca enterró Black Elk Basin bajo un mundo de blancura en movimiento. Fuera de la cabaña, el viento gritaba a través de la cresta con tanta fuerza que enviaba nuevas dunas de nieve arremolinándose hasta la mitad de las ventilaciones de piedra inferiores. La nieve raspaba continuamente contra la carcasa en largas olas secas. Dentro, la cabaña se sentía extrañamente distante de la tormenta. No silenciosa, pero separada de ella. Caleb estaba sentado con las piernas cruzadas junto a la estufa, tallando formas en trozos de pino con una navaja desafilada mientras Boone dormía a su lado, levantándose solo de vez en cuando para acercarse más al calor. La lámpara de aceite ardía con una llama estable y estrecha, sin parpadeos, sin corrientes de aire repentinas. Incluso su respiración se veía diferente. El aire dentro ya no llevaba gruesas nubes de escarcha con cada palabra y exhalación. Kellyan estaba sentado junto a la mesa, reparando una correa de arnés desgastada bajo la luz de la lámpara. Frente a él, Miriam trabajaba en silencio con aguja e hilo, cortando piezas de uno de los viejos abrigos de invierno de Kellyan para coser una pequeña camisa para el niño. Ninguno de los dos hablaba mucho. No hubo un momento dramático en el que la cabaña de repente se volviera cálida. Eso no era lo que había cambiado. La diferencia era más simple. El calor se quedaba donde se creaba. La estufa ya no luchaba contra toda la estepa sola. Las paredes ya no sangraban calor al viento. La cabaña finalmente había dejado de entregar cada gramo de calor en el momento en que nacía. Kellyan levantó la vista del cuero del arnés una vez y observó a Miriam cosiendo junto a la lámpara estable mientras la ventisca rugía detrás de la carcasa de piedra. Y por primera vez desde que construyó la cabaña en la cresta, entendió algo lo suficientemente profundo como para sentirlo. La casa ahora los protegía, no solo los mantenía dentro. En la cuarta mañana, la tormenta se detuvo tan repentinamente que el silencio resultó antinatural. Kellyan tuvo que golpear la puerta con el hombro con fuerza antes de que finalmente cediera a través del ventisquero apilado afuera. La nieve llegaba casi hasta el pecho a lo largo del lado norte de la cabaña. Black Elk Basin había desaparecido bajo la blancura. Ni huellas, ni movimiento de viento, solo una inmovilidad congelada que se extendía a través de la cresta. Kellyan caminó lentamente alrededor de la carcasa de piedra, inspeccionando los daños. La pared exterior estaba terriblemente fría. La escarcha llenaba las juntas de mortero con vetas de un blanco pálido. La nieve se apretaba con fuerza contra el lado norte hasta que los ventisqueros parecían casi fusionarse con el propio basalto. Presionó una mano desnuda contra la piedra. El dolor atravesó sus dedos al instante. Luego se adentró en el estrecho espacio de inspección entre la carcasa y la pared de la cabaña. La diferencia era innegable. La madera se sentía fresca, pero no congelada. No como en el viejo invierno, cuando el frío parecía empujar directamente a través de las paredes y asentarse en los propios huesos de la cabaña. Junto al faldón sur, levantó la tapa del barril de lluvia. Una gruesa capa de hielo cubría la superficie, pero el agua debajo aún se movía, oscura y pesada. Boone lo siguió silenciosamente hasta la cavidad y se tumbó en el suelo entre las dos paredes, justo en el lugar donde antes las corrientes de aire silbaban más penetrantemente. Kellyan se quedó allí un largo momento, con una mano en la piedra y la otra en la madera, y finalmente entendió que Gideon Pike había tenido razón todos aquellos años atrás. El frío solo sobrevivía donde el aire seguía moviéndose. Más tarde ese mismo día, Wad Mercer apareció a través de la nieve a la deriva a lo largo del camino de la cresta. Se movía lentamente entre la nieve, casi hasta las caderas. El agotamiento se mostraba en cada paso. Su rostro estaba crudo por las quemaduras del viento. La escarcha blanqueaba los bordes de su barba. La tormenta de la estepa no había perdonado su lugar. El banco de césped norte alrededor de su cabaña se había desprendido durante la segunda noche de la ventisca. Parte del techo de cobertizo de la leña se había derrumbado bajo la nieve acumulada. La mitad de sus barriles de forraje habían desaparecido por completo bajo los ventisqueros apilados a lo largo de la línea de la cerca. Wad había venido a comprobar si los Whitaker seguían vivos. Kellyan abrió la puerta sin sorpresa. El ranchero entró y se detuvo de inmediato. No porque la cabaña se sintiera caliente, sino porque no se sentía bajo ataque. No había corrientes de aire silbando a través de las juntas, ni humo flotando atrapado bajo las vigas del techo, ni temblor recorriendo las tablas del suelo bajo sus botas. Caleb estaba sentado junto a la estufa, comiendo tranquilamente estofado de alce mientras Boone dormía estirado a lo largo de la pared norte. Wad notó al perro primero, luego la llama de la lámpara completamente inmóvil. Lentamente cruzó la habitación y puso un guante sobre la pared oeste. El silencio se asentó pesadamente dentro de la cabaña. Afuera, la estepa todavía gemía bajo los ventisqueros cambiantes y el viento helado. Dentro,
El aire casi no se movía en absoluto. Y de pie allí, con la mano en la pared, Watt Mercer sintió las primeras grietas profundas extendiéndose a través de todo aquello en lo que había confiado durante 20 inviernos. Kellyanne le ofreció a Watt un humeante cuenco de estofado de alce y regresó tranquilamente a la estufa. Ni una sonrisa, ni orgullo. No hubo un te lo dije. Watt se sentó a la mesa, comiendo lentamente, pero sus ojos no dejaban de recorrer la cabaña como si esperara descubrir algún truco escondido enterrado en las paredes. Finalmente miró hacia la estufa. «Aquí no hace más calor que en mi casa», admitió. Kellyanne asintió una vez. «No se pierde a sí mismo». Las palabras se asentaron en la habitación junto con el sonido del fuego. Watt se quedó allí un largo momento más, mirando la pared norte, donde Boone seguía durmiendo sin cuidado bajo el resplandor inmóvil de la lámpara. Luego volvió a hablar, más suavemente esta vez. «El aire no se mueve». Nadie respondió de inmediato. Ni Kellyanne ni Miriam. Porque todos entendieron que finalmente había llegado al corazón del asunto. Ese era todo el secreto. Ni más luces, ni mantas más gruesas, ni más leña. Aire inmóvil. Junto a la estufa, Caleb se quedó dormido lentamente con el cuenco vacío de estofado apoyado en su regazo. Miriam miró la pared norte, esa misma pared que una vez se había congelado de blanco el invierno anterior, y apartó silenciosamente el rostro antes de que alguien pudiera notar las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. La primavera regresó lentamente a Black Elk Basin. La nieve se retiró de la cresta dejando cicatrices desiguales en la estepa, exponiendo la hierba muerta, los postes de cerca rotos y las líneas oscuras de grava alrededor de la cabaña de los Whitaker. El agua goteaba sin descanso desde la carcasa de piedra al mediodía. Luego se volvía a congelar firmemente cada noche bajo el frío montañés que persistía. Para entonces, la gente ya no se reía cuando pasaba por la cresta. Miraban y recordaban la ventisca. Watt Mercer fue el primero en llegar. No para discutir ni para advertir a Kellyanne de que la piedra retiene el frío. Esta vez llegó con una pequeña libreta gastada escondida bajo el brazo. El ranchero pasó casi una hora rodeando la cabaña mientras Kellyanne trabajaba junto a la zanja de drenaje sur, reparando las grietas del invierno en las juntas de mortero. Finalmente Watt se detuvo junto a la pared norte y abrió la libreta. «¿Qué anchura tiene la cavidad?». Kellyanne respondió sin levantar la vista. «Unos 20 centímetros en el lado norte, menos en el este». Watt escribió rápidamente. «¿Con qué ángulo hiciste el drenaje?». «Suficiente para que el deshielo primaveral mantenga el agua en movimiento». «¿Y la distancia de la ventilación?». Kellyanne finalmente dejó la llana. Luego cogió un palo y dibujó líneas de flujo de aire en el barro húmedo junto a la zanja. Caminos sinuosos, direcciones de deriva, puntos y presiones donde los vientos de la estepa golpeaban con más fuerza durante las tormentas invernales. Watt estudió el dibujo cuidadosamente. Después de eso, los dos hombres no hablaron mucho. No hacía falta. La noticia se extendió lentamente por la cuenca durante los meses siguientes. No era que Kellyanne Whitaker hubiera construido la cabaña más cálida del territorio de Montana. Nadie afirmaba eso. Los hombres que visitaban la cresta seguían encontrando las habitaciones modestas, la estufa corriente, el calor comedido y práctico. Pero todos repetían lo mismo después. La cabaña se quedaba quieta durante la ventisca. Ese era el detalle que la gente recordaba. No fuegos rugientes, ni calor milagroso, sino la inmovilidad. Para el invierno siguiente, varios rancheros comenzaron a experimentar conversiones más pequeñas de la idea. Algunos construyeron faldones de piedra bajos a lo largo de sus cimientos norteños para romper la nieve a la deriva antes de que se apretara contra las paredes. Otros añadieron secciones rudimentarias de doble pared orientadas hacia el viento predominante. Algunos copiaron las zanjas de drenaje después de notar cuánta humedad primaveral se acumulaba bajo las viejas cabañas. Nadie duplicó exactamente la carcasa de los Whitaker. A la mayoría de los hombres les faltaba tiempo, a otros les faltaba paciencia, a algunos simplemente les faltaba piedra. Pero el principio viajó de todos modos. Huecos de ventilación, aire muerto, paredes secas. Kellyanne nunca convirtió la cabaña en un aula. Solo explicaba las cosas cuando le preguntaban directamente, normalmente con un palo, dibujando líneas en el barro o la nieve mientras el viento se movía sobre la cresta a su alrededor. Pasaron los años. La carcasa de basalto se desgastó bajo los inviernos de la estepa. Líquenes grises se extendieron lentamente sobre las piedras más bajas. Algunas juntas de mortero se desmoronaron y tuvieron que repararse más de una vez. El lado norte permaneció surcado por el hielo a la deriva y la grava voladora, mucho después de que otras paredes de toda la cuenca se hubieran reconstruido por completo. Pero la cabaña resistió. Y Caleb Whitaker creció hasta convertirse en un hombre que recordaba una verdad más claramente que cualquier otra.
Lo que había salvado a su familia no era más fuego. Era la comprensión de su padre, la forma en que el viento se mueve por el mundo. Mucho después de que Keean Whitaker se hubiera ido, las tormentas invernales seguían cruzando Black Elk Basin, igual que siempre lo habían hecho. La estepa seguía gritando contra la cresta. La nieve seguía enterrando las cercas. El frío seguía buscando constantemente movimiento, debilidad y alguna abertura. Pero dentro de la vieja cabaña de los Whitaker, la lámpara de aceite seguía ardiendo con una llama inmóvil que nunca temblaba. ¿Alguna vez has visto ese viejo truco de la frontera que parecía tonto al principio, hasta que la naturaleza misma lo demostró?